El sol de la tarde caía con suavidad sobre el bosque, tiñendo los árboles de tonos dorados y anaranjados. El joven viajero, un hombre que había recorrido largos caminos en busca de nuevas aventuras, avanzaba con cautela entre la maleza, atento a cada sonido del bosque. Sus botas crujían sobre las hojas secas y su respiración se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles. No estaba seguro de qué lo había llevado hasta aquel territorio remoto, pero la necesidad de provisiones y un lugar donde descansar lo empujaba a adentrarse cada vez más. Mientras exploraba el río que serpenteaba a través del bosque, algo llamó su atención. El sonido de agua salpicando y risas suaves, tan distintas de los ruidos habituales de la naturaleza. Sigilosamente se acercó al borde del río, curioso pero sin imaginar lo que iba a presenciar. Allí, entre la corriente cristalina y los rayos del sol que se reflejaban en el agua, vio a una joven apache, desnuda, lavándose con cuidado mientras disfrutaba del frescor del río. La joven no había notado su presencia aún, concentrada en su rutina diaria. El joven quedó paralizado por un instante, sorprendido y avergonzado. No había sido su intención observarla, y la situación le parecía cada vez más embarazosa. El corazón le latía con fuerza, y por un momento deseó desaparecer entre los árboles. Sin embargo, la joven lo vio justo cuando estaba a punto de retroceder. Sus ojos grandes y oscuros se abrieron con sorpresa y un color rojo intenso subió rápidamente a sus mejillas. «¿Me viste sin ropa?», exclamó, su voz temblando entre la indignación y la vergüenza. La fuerza de sus palabras resonó entre las rocas y los árboles, y el joven comprendió de inmediato que la situación era grave. Él tartamudeó, intentando disculparse, pero las palabras no salían con claridad. Todo su cuerpo parecía rígido, incapaz de moverse ante la mirada penetrante de la joven. Ella se incorporó rápidamente, cubriéndose con las manos y los brazos, pero sus ojos no lo dejaban. Era evidente que el encuentro había roto alguna norma invisible que él apenas comprendía. La joven respiraba con rapidez, entre la confusión y la urgencia de la tradición que regía su vida. Finalmente, tras unos segundos que parecieron eternos, le habló con una voz más firme, cargada de autoridad. «Si no te casas conmigo, castigarán a los dos». El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo estaba ante una situación embarazosa, sino que ahora comprendía que estaba atrapado en un dilema mucho mayor. No conocía las tradiciones de la tribu, pero la seriedad en sus ojos le hizo entender que no era una simple broma. Cada palabra que la joven pronunciaba parecía cargar con siglos de costumbres y un sentido profundo de justicia y honor que él apenas podía imaginar. Ella lo miraba, esperando una respuesta, mientras su respiración comenzaba a calmarse lentamente. El joven bajó la vista, intentando procesar lo que había sucedido. Nunca en su vida había estado tan cerca de una situación que mezclara el miedo, la vergüenza y el respeto de manera tan intensa. Por un lado, quería huir y escapar de aquel momento. Por otro, algo en la mirada de la joven le transmitía una sensación de desafío y, al mismo tiempo, de confianza. El río continuaba su murmullo, y las hojas bailaban con el viento, como si la naturaleza misma estuviera observando aquel primer encuentro. El joven respiró hondo, consciente de que lo que acababa de ocurrir marcaría un antes y un después en su vida. Sabía que no podía ignorar la advertencia de la joven y que su próximo paso sería decisivo. En aquel instante, entre la vergüenza y la incertidumbre, ambos comprendieron que su destino estaba de alguna manera entrelazado y que el encuentro inesperado en aquel río sería el inicio de una historia que ninguno de los dos podría olvidar. Después del breve pero intenso encuentro junto al río, el joven viajero seguía sin comprender del todo la gravedad de la situación. Sus pensamientos se agitaban como hojas arrastradas por el viento. ¿Cómo podía un accidente tan fortuito convertirse en algo que implicara un matrimonio? Mientras intentaba calmar su mente, la joven apache, todavía con los ojos brillantes de indignación y cierta tensión contenida, lo llevó hacia la orilla del bosque, caminando con pasos decididos y seguros. Él la siguió en silencio, consciente de que cada movimiento suyo debía ser cuidadoso. Cualquier gesto torpe podía empeorar la situación. Mientras avanzaban, la joven comenzó a explicarle, con palabras firmes pero serenas, que lo que había sucedido no era un simple error ni un malentendido. Según las costumbres de su tribu, un hombre que ve a una mujer apache desnuda sin su consentimiento ha roto una regla sagrada que protege la honra y la integridad de la familia y la comunidad. Este tipo de encuentro requería que ambos asumieran una responsabilidad inmediata, la unión a través del matrimonio. Ella habló de manera clara, con un tono que combinaba respeto y autoridad. En nuestra tribu, la tradición es nuestra guía. La falta que ha ocurrido no puede ignorarse. Para protegernos a los dos y mantener el equilibrio, debemos casarnos. El joven la escuchaba con creciente asombro.
Las palabras resonaban en su mente mientras trataba de comprender no solo la tradición, sino la fuerza con la que la joven hablaba. Cada frase estaba impregnada de un respeto profundo hacia su cultura y hacia él mismo, y a pesar de la sorpresa inicial, él sentía que no podía tomar la situación a la ligera. La gravedad de la advertencia era real. No se trataba solo de un acto social, sino de un castigo que podía afectar a ambos, según las reglas de la comunidad apache. La joven hizo una pausa, como evaluando su reacción, y añadió: «Si ignoras esto, no solo enfrentarás mi deshonra, sino también el riesgo de que la tribu considere que hemos faltado al respeto, y eso traerá consecuencias para los dos». El joven tragó saliva, sintiendo un nudo en el estómago. Nunca antes había estado tan cerca de una situación que mezclara vergüenza, miedo y respeto de manera tan intensa. Cada palabra que pronunciaba la joven estaba cargada de siglos de tradición y de la autoridad de su cultura. Él comprendió que no podía huir de este momento ni minimizarlo con excusas. A medida que caminaban hacia el campamento de la tribu, el joven observaba con atención todo a su alrededor. El bosque parecía más denso, más vivo, como si cada árbol y cada roca fueran testigos silenciosos de lo que estaba ocurriendo. A lo lejos podía ver la silueta de los hogares de la comunidad, y un sentimiento de respeto y cautela comenzó a crecer dentro de él. No solo se trataba de obedecer una tradición, estaba entrando en un mundo donde cada acción estaba impregnada de significado, y donde la confianza y el honor eran valores que no podían ignorarse. La joven, consciente de la confusión que él sentía, intentó suavizar su tono. «Sé que esto es mucho para ti, y que probablemente no entiendas todo de inmediato, pero debes saber que mi intención no es asustarte, sino protegernos. La tradición puede parecer estricta, pero tiene un propósito: mantener el equilibrio y la armonía entre nuestra gente y nosotros mismos». El joven asintió lentamente, comenzando a comprender la importancia de cada palabra. Su mente se llenó de preguntas, pero también de una creciente admiración por la joven. Su valentía y su compromiso con las costumbres de su tribu le mostraban una fortaleza que él nunca había encontrado antes en ningún lugar. Por primera vez sintió que no estaba solo frente a una situación imposible, sino que estaba acompañado por alguien cuya integridad y determinación podía guiarlo. Mientras se acercaban al campamento, él respiró hondo y decidió que debía respetar la advertencia de la joven. No solo por miedo a las consecuencias, sino también por la conciencia de que estaba entrando en un mundo donde las tradiciones eran sagradas y la confianza debía ganarse con acciones, no con palabras. Ese momento marcaría el inicio de un viaje en el que aprendería sobre el respeto, la cultura y, sin saberlo aún, sobre los sentimientos que podrían surgir entre ellos. El joven viajero y la joven apache llegaron finalmente al campamento, un lugar lleno de vida y tradición. Las chozas de madera y piel de animal se alineaban cuidadosamente a lo largo del río, y el humo de pequeños fuegos ascendía suavemente hacia el cielo. La comunidad estaba en calma, pero el ambiente cambió inmediatamente cuando los ancianos y otros miembros del grupo notaron la presencia del extraño. Miradas inquisitivas y silenciosas se posaron sobre él, evaluando cada gesto, cada expresión, cada movimiento. El joven sintió un nudo en el estómago. No solo estaba ante una situación embarazosa, sino que ahora toda la tribu parecía observarlo, como si su destino dependiera de sus próximos pasos. La joven apache, consciente de la gravedad de la situación, lo tomó del brazo y lo condujo hacia los ancianos del campamento. Ellos eran los guardianes de la tradición, hombres y mujeres que habían vivido décadas siguiendo las costumbres que regían la vida de la tribu. Sus miradas eran firmes y penetrantes, y al llegar frente a ellos, la joven habló con respeto pero sin titubear. «Este hombre me ha visto sin ropa. Según nuestra tradición, esto es una falta grave. Debemos decidir cómo proceder para protegernos y honrar nuestras costumbres». El joven, sintiendo la intensidad de la situación, trató de explicar que había sido un accidente, un error sin intención. Pero las palabras parecían débiles frente al peso de siglos de tradición. Los ancianos se miraron entre sí, intercambiando silencios y gestos que el joven apenas podía interpretar. Él comprendió que estaba frente a un juicio colectivo. Su futuro, e incluso el de la joven, estaba en juego, y cada palabra contaría. Uno de los ancianos, un hombre de cabello gris y ojos penetrantes, habló con voz grave y firme. «No es una falta menor. Ver a una mujer apache desnuda sin su consentimiento es un acto que afecta el equilibrio de nuestra comunidad. La tradición no es opcional. Protege nuestra honra y la armonía entre nosotros». El joven tragó saliva, consciente de que cualquier error podría empeorar su situación. Miró a la joven, quien lo observaba con una mezcla de ansiedad y determinación.
Sus ojos reflejaban la importancia de mantener la tradición y la necesidad de proteger a ambos de posibles castigos. Él sintió un respeto profundo por su valentía y por la forma en que defendía su cultura, pero también una creciente ansiedad. ¿Cómo podría él cumplir con estas reglas que apenas comenzaba a entender? El ambiente en el campamento se volvió más tenso a medida que otros miembros de la tribu se acercaban para escuchar la situación. Murmullos y susurros llenaban el aire. Cada persona parecía tener una opinión, y todas se dirigían hacia un mismo objetivo: garantizar que la tradición se mantuviera intacta. El joven comenzó a sentir la presión de la comunidad sobre sus hombros. No solo estaba siendo juzgado por un error, sino que ahora debía demostrar respeto, honor y voluntad para cumplir con las expectativas de un mundo completamente nuevo para él. Mientras tanto, la joven se mantuvo firme, con la cabeza en alto, explicando cada detalle y defendiendo la posición del viajero. Su postura mostraba que, aunque la tradición exigía el matrimonio, ella reconocía su honestidad y su falta de intención. Sin embargo, también enfatizó que la decisión final no estaba en sus manos, sino en las manos de los ancianos y la comunidad. El joven comprendió que este momento sería crucial para el desarrollo de su relación con la joven y con la tribu. Debía demostrar respeto, paciencia y disposición a aprender. Cada mirada, cada gesto y cada palabra contaban. Por primera vez sintió que estaba completamente inmerso en una cultura que no podía ignorar, y que su supervivencia, así como la de la joven, dependía de su capacidad para adaptarse y mostrar humildad. A medida que la tarde avanzaba, los ancianos comenzaron a deliberar en voz baja, mientras el joven permanecía atento, observando y aprendiendo, comprendiendo que la presión de la tribu no era solo una prueba de obediencia, sino también de carácter. Este momento marcaría el inicio de un camino lleno de desafíos, decisiones difíciles y la posibilidad de un vínculo inesperado con la joven apache. En aquel instante, el joven entendió algo crucial. No podía simplemente esperar a que todo pasara. La presión de la tribu no era un castigo, sino una llamada a la responsabilidad, al respeto y al entendimiento profundo de un mundo que apenas comenzaba a descubrir. Su vida y quizás su corazón estaban a punto de cambiar para siempre. Después de la intensa presión de la tribu y la solemne advertencia de los ancianos, el joven viajero y la joven apache se encontraron a solas por primera vez desde su llegada al campamento. La tensión inicial comenzaba a suavizarse, aunque ambos eran conscientes de que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Sin embargo, aquel momento privado les permitió mirar más allá de la formalidad de la tradición y descubrir aspectos humanos que hasta entonces habían permanecido ocultos. El joven decidió dar el primer paso. Sabía que no podía ignorar los sentimientos de vergüenza y responsabilidad que pesaban sobre ambos, pero también sentía curiosidad y admiración por la joven. Con voz cautelosa preguntó: «Sé que debo respetar tu tradición, pero ¿puedes decirme cómo ves tú esta situación?». La joven lo miró fijamente. Sus ojos grandes reflejaban una mezcla de desconfianza y esperanza. Por primera vez dejó caer un poco de la rigidez que la tradición le había impuesto y comenzó a hablar con sinceridad. «Para mí, esto no es solo una regla. Es una manera de protegernos, de mantener nuestra comunidad unida y equilibrada. Pero también entiendo que tú no tenías intención de lastimarme. Tu honestidad es lo que decide mi percepción de ti». Sus palabras sorprendieron al joven. No solo estaba reconociendo la importancia de la tradición, sino que también le estaba mostrando que había espacio para la comprensión mutua. Por un momento, ambos se sentaron junto al río, dejando que el sonido del agua calmara sus mentes y suavizara la tensión. Comenzaron a hablar de sus vidas, de los mundos de los que provenían. El joven relató historias de los caminos que había recorrido, de pueblos lejanos, de desafíos y aprendizajes. La joven a su vez le habló de la vida en la tribu apache, la conexión con la naturaleza, el respeto hacia los ancianos, las ceremonias y los ritos que definían su existencia. A medida que compartían, comenzaron a entenderse mejor. Él empezó a ver la fuerza que se necesitaba para vivir conforme a una tradición tan estricta, y ella empezó a percibir la bondad, curiosidad y respeto del viajero. El joven se dio cuenta de que, aunque al principio la situación había sido embarazosa y amenazante, ahora estaba aprendiendo a valorar el mundo de la joven y su manera de ver la vida. Descubrió su valentía, su inteligencia y su determinación, y comprendió que la joven no era solo una figura de la tradición que debía obedecer, sino una persona con emociones, opiniones y sueños propios. Por su parte, la joven comenzó a sentir algo inesperado, una curiosidad genuina y un respeto profundo hacia él. No era solo un extraño atrapado en un dilema cultural, sino alguien dispuesto a escuchar, aprender y comprender. Ella percibía que su presencia no era una amenaza, sino una oportunidad para que ambos crecieran no solo como individuos,
sino también como posibles compañeros de vida. Entre las conversaciones surgieron pequeños momentos de risa. La joven relataba historias de la tribu con un humor sutil, y el joven compartía anécdotas de sus viajes que provocaban sonrisas y alivio frente a la tensión acumulada. Aquellos instantes les permitieron relajarse y sentir que, a pesar de la tradición y la presión de la comunidad, podían encontrar un terreno común basado en la comprensión mutua. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el joven y la joven comprendieron algo importante. Lo que había empezado como un encuentro fortuito y embarazoso estaba transformándose en un vínculo genuino. No era solo la obligación de la tradición lo que los unía, sino la voluntad de conocerse, respetarse y aceptar sus diferencias. En aquel momento, junto al río, ambos hicieron un pacto silencioso. Enfrentarían juntos los desafíos que vinieran con respeto y paciencia. La joven, al ver la sinceridad en los ojos del joven, comenzó a confiar en que aunque el camino sería difícil, podría encontrar en él un aliado, incluso un amigo y quizá algo más. Así, la tarde que comenzó con vergüenza y tensión terminó con una sensación de esperanza. El joven y la joven apache habían dado el primer paso hacia un entendimiento más profundo, donde la tradición y el corazón podían coexistir. Ese primer acercamiento marcaría el inicio de una relación que, aunque nacida de una obligación, tenía el potencial de convertirse en algo auténtico y duradero. A medida que los días pasaban en el campamento, el joven viajero y la joven apache comenzaron a adaptarse lentamente a la convivencia bajo la atenta mirada de la tribu. La relación que había comenzado con vergüenza y obligación empezó a transformarse en algo más cercano. Habían aprendido a hablar con sinceridad y a compartir sus experiencias. Sin embargo, no todos en la comunidad aceptaban con facilidad esta cercanía, y pronto surgieron obstáculos que pondrían a prueba tanto su vínculo como su determinación. Uno de los primeros desafíos vino de un joven guerrero de la tribu, un hombre fuerte y orgulloso que había sentido desde el inicio cierta rivalidad hacia el viajero. Celoso de la atención que la joven le prestaba, comenzó a murmurar entre los miembros de la tribu, cuestionando la legitimidad del joven extranjero para formar parte de su mundo. Cada gesto, cada palabra del viajero era observado con desconfianza, y los rumores comenzaron a propagarse silenciosamente. El joven, ajeno a los matices de la política interna de la tribu, intentaba demostrar su respeto mediante acciones. Ayudaba a recolectar leña, aprendía sobre la caza y las costumbres, y participaba en pequeños rituales, siempre con humildad. Sin embargo, la presión de los celos y la vigilancia constante le hacía sentir que estaba bajo juicio permanente. Cada error, aunque mínimo, podía ser magnificado y utilizado en su contra, y esto añadía una tensión invisible pero constante a sus días. Al mismo tiempo, surgió otro obstáculo, la familia del viajero que lo esperaba en tierras lejanas. Cuando se enteraron de la situación a través de cartas enviadas por comerciantes que pasaban por el territorio apache, reaccionaron con incredulidad y preocupación. No comprendían la seriedad de las tradiciones de la tribu ni el profundo respeto que el joven debía demostrar. Para ellos, la idea de un matrimonio forzado con alguien completamente ajeno a su cultura era absurda e inaceptable. Esto añadió una presión externa adicional. Debía equilibrar el respeto por la tribu con la lealtad a su propia familia, sin saber cómo conciliar ambos mundos. La joven apache también enfrentaba obstáculos personales. Aunque comprendía que el viajero no había actuado con intención de irrespetarla, la mirada de algunos miembros de la tribu reflejaba juicio y desaprobación. Sentía la responsabilidad de defender su propia honra y la de su familia, mientras lidiaba con sentimientos confusos hacia él. En muchos momentos se preguntaba si debía ceder ante la tradición o si podía permitir que el vínculo naciente se desarrollara de manera más natural. Los conflictos externos no solo eran sociales, sino también prácticos. El campamento enfrentaba desafíos cotidianos, escasez de alimentos, peligros del bosque y la necesidad de mantenerse unidos ante posibles amenazas externas. Estos problemas recordaban constantemente a ambos jóvenes que su relación no existía en un vacío. Cualquier decisión que tomaran debía considerar el bienestar de toda la comunidad. Cada paso debía ser medido con cuidado, y cada acción podía tener repercusiones más allá de su propio vínculo. A pesar de estas dificultades, el viajero y la joven comenzaron a encontrar formas de apoyarse mutuamente. Aprendieron a comunicarse con mayor claridad y a interpretar los gestos de respeto que cada uno ofrecía. Cada desafío externo, en lugar de separarlos, empezó a consolidar su confianza mutua. Descubrieron que podían enfrentar juntos tanto la hostilidad de algunos miembros de la tribu como la incomprensión de su propio mundo. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante un encuentro con el joven guerrero celoso. Este los retó en un juego de habilidad y valentía, una prueba informal pero cargada de significado.
En lugar de reaccionar con miedo o resentimiento, el viajero y la joven demostraron paciencia, estrategia y colaboración. Su éxito no solo silenció los rumores, sino que también les mostró que, cuando enfrentaban los obstáculos juntos, podían superar incluso las adversidades más intimidantes. Así, aunque la presión externa continuaba, ambos comenzaron a comprender que los obstáculos no eran simplemente barreras, sino lecciones. Cada desafío les enseñaba sobre la importancia del respeto, la paciencia y la fortaleza compartida. A medida que fortalecían su relación, también empezaban a ganarse la aceptación de la comunidad y a preparar el terreno para un futuro en el que tradición y corazón podrían coexistir en armonía. Después de varios días viviendo, bajo la atenta mirada de la tribu Apache, los ancianos decidieron que el joven viajero debía demostrar su valor antes de que su unión con la joven pudiera considerarse legítima. La decisión no era un castigo, sino una tradición profundamente arraigada. Cualquier hombre que se uniera a la tribu debía mostrar respeto, coraje y comprensión de sus costumbres. Era un rito que evaluaba no solo la fuerza física, sino también el carácter y la disposición para integrarse en la comunidad. El anciano más sabio, con su cabello plateado y su voz firme pero serena, se acercó al joven y explicó la prueba. Para formar parte de nuestra tribu y proteger a la joven, debes superar 3 desafíos, uno de coraje, uno de habilidad y otro de sabiduría. Cada prueba mostrará tu respeto por nuestra cultura y tu capacidad de actuar con honor. El primer desafío consistía en enfrentarse a un sendero peligroso en el bosque, donde los animales y el terreno representaban riesgos reales. Debía demostrar coraje enfrentando lo desconocido, sin recurrir a la violencia innecesaria ni al miedo. La joven lo acompañó desde la distancia, observando cada paso, mientras el resto de la tribu lo vigilaba con atención. El joven avanzó con cautela, escuchando los sonidos del bosque, respetando a los animales y tomando decisiones prudentes que mostraban su respeto por la naturaleza. Su corazón latía con fuerza, pero cada movimiento estaba guiado por la conciencia de que debía actuar con integridad. El segundo desafío evaluaba la habilidad y la adaptabilidad. Debía recolectar alimentos y agua, preparar una fogata y demostrar que podía sobrevivir en armonía con el entorno. Aunque al principio parecía sencillo para alguien acostumbrado a la vida de viajero, cada acción debía realizarse según las tradiciones de la tribu. Aprendió a encender fuego usando técnicas ancestrales, a identificar plantas comestibles y a moverse con sigilo. La joven observaba sorprendida, notando cómo él absorbía cada enseñanza con humildad, sin orgullo ni impaciencia. Cada gesto, cada intento fallido y cada pequeño éxito demostraban su disposición a aprender y adaptarse a un mundo completamente distinto al suyo. Finalmente llegó la prueba de sabiduría. Los ancianos le plantearon situaciones hipotéticas relacionadas con decisiones morales, respeto a la tribu y resolución de conflictos. Debía demostrar que podía pensar más allá de sus propios deseos y considerar el bienestar de la comunidad y de la joven. La primera situación involucraba un conflicto entre 2 miembros de la tribu. La segunda, la forma de manejar un malentendido que podría poner en riesgo la armonía. El joven reflexionó con cuidado, consultando discretamente con la joven, escuchando y considerando cada detalle antes de responder. Sus respuestas fueron meditadas, mostrando empatía, juicio y un sincero deseo de respetar las normas de la tribu. Al completar las 3 pruebas, los ancianos se reunieron en círculo y deliberaron en voz baja. El joven, exhausto pero satisfecho de haberlo intentado con respeto, esperó en silencio junto a la joven Apache. Ella lo miraba con una mezcla de orgullo y afecto, comprendiendo que su esfuerzo y dedicación no solo demostraban su valía, sino también su compromiso hacia ella y la comunidad. Finalmente, el anciano principal se adelantó y habló con voz solemne. Has mostrado coraje, habilidad y sabiduría. Has aprendido nuestras costumbres y has demostrado respeto por nuestra gente. No solo eres digno de unirte a la tribu, sino también de proteger y compartir tu vida con esta joven. El alivio y la alegría invadieron al joven. Había logrado superar no solo las pruebas físicas y mentales, sino también los miedos internos que lo habían acompañado desde el encuentro inicial en el río. La joven, con los ojos brillantes y una sonrisa sincera, extendió su mano, y él la tomó con firmeza y respeto. Ambos comprendieron que este momento representaba más que un rito. Era la consolidación de un vínculo basado en confianza, comprensión y respeto mutuo. El resto de la tribu se acercó, felicitándolo, y la atmósfera se llenó de aprobación y aceptación. La prueba había sido superada, y ahora ambos podían mirar hacia un futuro donde la tradición y los sentimientos compartidos podían coexistir. Aquel día quedó marcado como un punto de inflexión. El joven ya no era un extraño, sino un miembro aceptado y respetado, y su relación con la joven Apache comenzaba a desarrollarse con libertad y esperanza.
Tras superar las pruebas impuestas por los ancianos, el joven viajero y la joven apache comenzaron a experimentar un cambio profundo en su relación. Lo que había empezado como una obligación derivada de la tradición se transformaba lentamente en un vínculo genuino basado en respeto, confianza y comprensión mutua. Ambos habían aprendido a ver más allá de las primeras impresiones y de la presión de la comunidad, descubriendo que sus corazones podían acercarse de manera natural. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños momentos de intimidad emocional. Caminaban juntos por el río, compartiendo silencios y risas, observando la naturaleza y aprendiendo a interpretar los gestos del otro. La joven enseñaba al viajero sobre las plantas medicinales, las estrellas que guiaban a la tribu durante la noche y las historias de sus ancestros. Él, a su vez, le contaba historias de los lugares que había recorrido, de culturas distintas y de los valores que había aprendido en su propia tierra. Cada relato fortalecía la conexión entre ellos, mostrando que el respeto por la tradición y la curiosidad por el mundo podían coexistir. Un día, mientras recolectaban frutos cerca del bosque, la joven se detuvo y miró al joven con una expresión que mezclaba timidez y sinceridad. «Nunca imaginé que alguien de fuera pudiera comprender nuestra forma de vivir y respetarla tanto», dijo suavemente. El joven la miró, con una mezcla de admiración y afecto, y respondió: «Tú me has enseñado que la fuerza no está solo en la tradición, sino en la forma en que vivimos y cuidamos a nuestra gente. Estoy agradecido por cada cosa que me has mostrado». A partir de ese momento, ambos comenzaron a experimentar sentimientos más profundos. La atracción inicial, que había sido en parte miedo y vergüenza, se transformó en afecto y poco a poco en amor. Cada gesto, cada palabra y cada mirada se volvió significativo. Descubrieron que podían confiar el uno en el otro y que su vínculo no dependía únicamente de la obligación impuesta por la tradición, sino de una elección consciente de estar juntos. Mientras tanto, los miembros de la tribu, que inicialmente habían observado con desconfianza, comenzaron a notar este cambio. Las miradas de aprobación se hicieron más frecuentes y los murmullos de juicio se convirtieron en elogios por la dedicación y el respeto mutuo que ambos demostraban. La unión de corazones del joven y la joven no solo fortalecía su relación, sino que también servía de ejemplo para toda la comunidad. El amor y el respeto podían coexistir incluso dentro de las normas más estrictas. Un momento clave ocurrió durante una ceremonia tribal, donde se celebraba la conexión de cada miembro con la naturaleza y sus ancestros. La joven y el joven se colocaron juntos frente a los ancianos, mostrando no solo su compromiso con la tradición, sino también su afecto mutuo. Los ancianos asintieron, reconociendo que la pareja había alcanzado un equilibrio admirable entre la obediencia a las costumbres y la expresión genuina de sus sentimientos. Este gesto marcó un antes y un después en su relación. Lo que había comenzado como un deber ahora se consolidaba, como una unión emocional auténtica. El joven comprendió que la verdadera unión no se lograba únicamente cumpliendo con las expectativas externas, sino compartiendo experiencias, enfrentando juntos los desafíos y aprendiendo a comprender el mundo del otro. La joven, por su parte, descubrió que podía amar sin abandonar la tradición, y que la confianza y el respeto podían transformar lo que parecía una obligación en un vínculo lleno de alegría y cariño. Al final de aquel día, mientras el sol se ocultaba y el cielo se pintaba de tonos dorados y rosados, ambos se sentaron junto al río, tomados de la mano. La joven apoyó su cabeza en el hombro del joven y él la abrazó suavemente. En aquel silencio compartido, ambos sintieron que habían encontrado algo mucho más valioso que la aprobación de la tribu o la obligación de la tradición. Habían encontrado un amor verdadero, nacido del respeto, la paciencia y la comprensión mutua. Así, la unión de corazones se consolidó, marcando el comienzo de una etapa donde la tradición y los sentimientos genuinos coexistían armoniosamente. Lo que había iniciado como un encuentro inesperado y una obligación se transformaba en la promesa de un futuro compartido, lleno de respeto, afecto y esperanza. Tras superar los desafíos, demostrar su valor y consolidar la unión de sus corazones, el joven viajero y la joven apache se encontraban frente a un momento decisivo, el inicio de una nueva vida juntos, aceptados plenamente por la tribu y listos para enfrentar el futuro con esperanza y respeto. Este nuevo comienzo no solo representaba la culminación de su historia hasta ese momento, sino también la posibilidad de construir un vínculo duradero que integrara tradición, amor y aprendizaje mutuo. El campamento estaba en calma aquella mañana, pero el ambiente parecía cargado de expectativas. Los ancianos se reunieron para ofrecer su bendición y la comunidad observaba con interés. Todos habían sido testigos del crecimiento del joven y de la joven, del respeto demostrado, de la comprensión y del afecto que había surgido entre ellos.
Lo que comenzó como un encuentro embarazoso se había transformado en un ejemplo de cómo la tradición podía coexistir con la sinceridad de los sentimientos. El anciano principal, con su voz profunda y serena, tomó la palabra. Hoy no celebramos solo la unión de dos personas. Celebramos la armonía entre la tradición y el corazón. Este joven ha aprendido nuestras costumbres, ha demostrado respeto y ha enfrentado los desafíos con coraje y sabiduría. Esta joven ha mostrado paciencia, fortaleza y guía. Que su unión sirva de ejemplo para todos nosotros. Al escuchar esas palabras, el joven sintió una mezcla de orgullo y humildad. Recordó el primer encuentro junto al río, la sorpresa y la vergüenza, y comprendió cuánto había crecido desde entonces. Cada paso, cada prueba y cada decisión lo habían transformado, enseñándole la importancia del respeto, la paciencia y la honestidad. La joven, por su parte, sonrió con suavidad, agradecida de que el hombre frente a ella no solo hubiera aprendido la tradición, sino que también la hubiera respetado con sinceridad. Después de la bendición, ambos se acercaron al río, donde habían tenido su primer encuentro. Allí, rodeados por la naturaleza que los había unido, intercambiaron palabras que reflejaban su compromiso y cariño mutuo. La joven habló primero, con un brillo de emoción en los ojos. Lo que comenzó como un accidente se ha transformado en algo que jamás imaginé. Estoy feliz de compartir mi vida contigo, no por obligación, sino porque quiero hacerlo. El joven la miró con ternura y respondió: Yo también. Cada momento contigo me ha enseñado más de lo que imaginé posible. No hay tradición ni desafío que pueda separarnos ahora. El campamento entero se acercó para compartir la celebración. Hubo cantos, danzas y risas, y cada gesto de la comunidad reflejaba aceptación y apoyo. La pareja ya no era vista como un extraño y una joven atrapada por la tradición, sino como un vínculo genuino que fortalecía a la tribu y demostraba la importancia de la comprensión mutua. A lo largo de las semanas siguientes, el joven y la joven comenzaron a construir su vida juntos, integrándose plenamente en la comunidad. Él aprendió a cazar, recolectar y participar en ceremonias, mientras que ella aprendió a confiar plenamente en él y a compartir su mundo sin reservas. Su relación se fortaleció con cada experiencia compartida, y juntos enfrentaron desafíos cotidianos con colaboración y respeto. Más allá de las tareas diarias, ambos comenzaron a soñar con un futuro lleno de posibilidades. Planeaban transmitir a las generaciones futuras la importancia del respeto, la empatía y el amor verdadero, mostrando que la tradición podía coexistir con la sinceridad de los sentimientos humanos. Lo que había comenzado como un encuentro inesperado y una obligación social se transformó en una historia de crecimiento, aprendizaje y unión auténtica. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, bañando el campamento con tonos dorados, la joven se apoyó suavemente en el hombro del joven. Él la abrazó con cariño. Ambos mirando hacia el futuro con confianza. Sabían que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y fortalecer su vínculo. Así, su historia culminaba con un nuevo comienzo, una vida compartida, construida sobre la base del respeto mutuo, la comprensión de la tradición y la fuerza del amor verdadero. Lo que había empezado como un accidente inesperado se convirtió en un viaje transformador, y juntos, jóvenes y tribu, avanzaban hacia un futuro lleno de esperanza, armonía y promesas cumplidas.